Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad hemos decidido con la Escuela Universitaria de Oficios grabar una clase en sincrónica para poder seguir con la continuidad del curso y no sacar más clases a la cursa a raíz de los paros que hemos tenido o también feriados que hemos tenido por ahí de por medio en la cursada de por lo menos el primer nivel. Y en este primer nivel nos convoca la clase 11 del módulo 3, en la que vamos a ver eh, los temas referidos a conversión de medidas lineales y de área, capacidad de metros cuadrados de trabajo. Esto es en relación a los grados de electrificación. Fíjense que tenemos introducción. Cuando decimos introducción nos referimos a presentar el área de trabajo que nos habilita a poder llevar a cabo nuestra profesión, ¿no? Desde ya que se puede en un grado de electrificación, por ejemplo, superior o elevado, que sobrepase esos 10 kilowatts que nos permite la normativa trabajar, siempre y cuando estemos supervisadas por medio de un ingeniero, un matriculado y demás, que sería quien está avalado para trabajar por encima de ese valor. Pero bueno, la idea es que con esta capacidad de metros cuadrados de trabajo tengan también la introducción al grado de electrificación y sepan hasta dónde podemos meter mano si en algún momento tenemos la posibilidad de matricularnos o por lo menos registrarnos en el colegio de técnicos. Así que bueno, empecemos con lo primero. Acá tenemos la relación entre múltiplos o múltiplos y la unidad métrico decimal. En este caso vamos a utilizar el metro, como todos y todas ya deben conocer. Es una unidad de medida que se usa cotidianamente, y vamos a usar la misma fórmula, digamos, entre comillas, que hemos utilizado para, por ejemplo, las unidades eléctricas, como por ejemplo voltaje, amperes, resistencia y potencia en watts, ¿sí? Lo único que acá nos vamos a enfocar únicamente en lo que sería metro, las unidades hacia la derecha hasta llegar a milímetros y las unidades hacia la izquierda hasta llegar a kilómetros. Y más que eso no vamos a utilizar. Seguramente nos vamos a manejar siempre en metros, centímetros y milímetros, que esto tiene que ver también con una cuestión de ejercitar un poco esta parte de la matemática para cuando entremos en el segundo nivel y empecemos a ver planos y demás, tengamos la forma de poder entender cómo se hacen las fórmulas para escalar un plano en medida real y llevarlo a un plano en papel. Bueno, la primera unidad es el kilómetro, la segunda es el hectómetro, la tercera es el decámetro, de izquierda a derecha siempre. La del medio, que sería la unidad cero, digamos, o central, es el metro. Después tenemos los decímetros, los centímetros y los milímetros. Fíjense que la modalidad es la misma, o sea, si yo estoy parado en metros, por ejemplo, en la unidad de metros, y quiero irme a decímetros, esa cantidad de metros que tenga, por ejemplo, supónganse 10 metros, lo vamos a multiplicar una vez por 10, así llegamos hasta la parte de decímetros. Entonces, 10 metros van a ser 100 decímetros. ¿Sí? Esto por ahí lo van a sacar un poco más automático porque es lo más cotidiano. Pero en realidad no deja de ser diferente a las unidades de medida de voltaje, amperaje y potencia. Si tenemos, por ejemplo, acá 10 amperes y nos vamos a centiamperes, por ejemplo, vamos a tener 1000 amperes, porque estos 10 lo multiplicamos por 10, son 100, lo multiplicamos de vuelta por 10, caemos a centímetros y son 1000, o sea que 10 amperes serían 1000 centiamperes, ¿sí? Bueno, esa sería la forma de convertir que está más o menos explicado acá arriba. Vamos a repasarlo por las dudas. Y nos dice que si se quiere pasar de una medida a otra inmediata, ¿sí?, habrá que multiplicar por 10 o dividir según el sentido en el que se mueve hacia un lado o hacia otro lado, según corresponda, dentro del valor numérico que se desee convertir. Yo, por ejemplo, di recién el valor de 10 metros. Si queremos ir a milímetros, vamos a hacer 10 metros por 10, caemos en 100 decímetros. Esos 100 decímetros los vamos a multiplicar nuevamente por 10, caemos en centímetros, que van a ser 1000 centímetros, y esos 1000 centímetros los vamos a multiplicar por 10 nuevamente para caer en milímetros, que nos va a dar como resultado
10.000 milímetros, ¿sí? Si hacemos una cuenta rápida, sabemos que en un metro hay 1000 milímetros, por lo tanto, en 10 metros va a haber 10.000 milímetros, en 100 metros va a haber 100.000 milímetros, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si quiero irme para el lado de la izquierda? ¿Sí? Tengo que moverme por abajo, decámetro, hectómetro y supongamos kilómetro. Para hacer cuenta rápida nada más, supongamos que tengo 1500 metros, ¿sí? Lo divido por 10, caigo en decámetro, y van a ser 150 decámetros. Esos 150 decámetros los divido nuevamente por 10, llego a hectómetros y van a ser 15 hectómetros. Y estos hectómetros los divido nuevamente por 10 hasta llegar a kilómetros y esos 15 van a ser 1,5 kilómetros, ¿sí? Todos sabemos que cuando decimos 2000 kilómetros, estamos hablando de, perdón, 2 kilómetros por ejemplo, estamos hablando de 2000 metros, ¿sí? Pues es una medida que se usa normalmente. Lo mismo pasa con los kilos. Si acá ponemos la unidad de medida kilogramo acá en kilómetro y gramo en metro, todos sabemos que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo, ¿sí? Pero son medidas mucho más cotidianas que la de electricidad. No dejan de ser iguales, ¿sí? La diferencia es que en vez de decir metros, decimos gramos, en vez de decir gramos, decimos amperes, en vez de decir amperes, decimos watts. Ahora, las formas de pasar son, como mostramos recién, ¿sí? Tenemos el ejemplo de 4 kilómetros, queremos pasar 4 kilómetros a decámetros, vamos a ir de kilómetro, desde acá, 2 lugares hacia la derecha. Por lo tanto hay que multiplicar 2 veces por 10. Entonces nos queda 4 por 10, 40, y 40 por 10, 400 decámetros. Otra forma es correr la coma. Estamos en 4 kilómetros. La coma iría acá, a la derecha del kilómetro. Tenemos el 4 acá, el entero, la coma iría acá. Corremos una coma a hectómetro, tenemos 40, corremos una coma a la derecha hasta decámetro y tenemos otra coma. El entero, agregando un 0 acá y un 0 acá, nos quedan 400 decámetros, ¿sí? Recuerden que el 0 luego de la coma, al ser decimal, no tiene valor. Es lo mismo decir 40,0 que decir 40. Lo mismo que 400,0 a decir 400. Ahora, si queremos desplazarnos de derecha a izquierda en la tabla de medidas, habrá que dividir por 10 cada salto que se realice, o bien desplazar la coma en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. Por ejemplo, si se quieren pasar 30 centímetros a metros, será de la siguiente manera. Acá estamos parados en centímetros, ¿sí? Estamos parados acá en centímetros y lo queremos pasar a metros, acá. Por eso vamos de derecha a izquierda. Entonces, vamos a hacer 30 centímetros dividido 10, que corresponde a este dividido de acá. Estamos en centímetros, vamos hasta decímetros, dividimos una vez por 10. Nos da 3. A este 3, que serían decímetros, se divide nuevamente por 10, lo que nos da 0,30 metros, ¿sí? Lo mismo pasa con la coma, el mismo caso que arriba, pero este lado hacia la izquierda. Tenemos 30, el 30 con la coma sería de esta forma, 30,0, como en el caso de 400,0. Si corremos una coma a la izquierda nos quedaría el 30,0 en 3, corremos otra coma más, porque nos piden 2 lugares, entonces la coma nos queda antes del 3. Por lo tanto nos va a quedar 0,3 o 0,300, que es lo mismo que decir 0,3 metros. De esta forma hacemos la conversión. Yo siempre igual elijo la parte de multiplicar o dividir, que es por ahí un poco más fácil, digamos, dentro de todo. Después, bueno, tenemos una actividad acá, que esta vamos a tener que revisarla, porque si hablamos de 5,7 metros, bueno, tranquilamente podemos decir que 5 metros, 7 expresado en centímetros serían 570 centímetros, por ejemplo, porque sabemos que un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Entonces, esto sería fácil, lo mismo con esto y lo mismo con 10,10, ¿sí? Esto es un 10,10. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un tercio de metro? ¿Cuántos centímetros sería? ¿Y qué pasa cuando tenemos 5 metros y 3 cuartos? Bueno, vamos a revisar esa cuenta de 5,3 cuartos.
o sea, 5 metros y 3 cuartos y 1/3 de metro. Para pasar estas dos unidades, cuando vayamos a los siguientes ejercicios, lo van a ver de la misma manera. Vamos a un documento de Word y vamos a hacer la cuenta con la calculadora también. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, 1/3 de metro, habíamos dicho, y 5 metros y 3 cuartos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ir con un ejemplo más cotidiano. Cuando decimos, por ejemplo, medio metro. Al decir medio metro, ustedes estarán de acuerdo o no, nos estamos refiriendo a 0,5 metros, por ejemplo, o a 1 dividido 2. ¿Sí? Ese 1 dividido 2 nos está diciendo que el entero, el 1, ¿sí? El metro, está partido en dos partes. Quiere decir que si hacemos 1 dividido 2 nos va a dar este resultado. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con 1/3 lo mismo. 1/3, cuando decimos 1/3, es un entero partido en 3 veces. ¿Cómo sabemos cuántos centímetros son 1,3 metros? Bueno, hacemos 1 dividido 3, si no me equivoco nos va a dar 0,33 periódico. Vámonos a la calculadora. Y acá estamos. Hacemos 1 dividido 3 y nos da, como dijimos recién, 0,33 periódico. Bien, volvemos al Word y puedo poner 0,33, pero ojo, porque estos son metros, siguen siendo metros. Ahora, nosotros estos 0,33 metros tenemos que pasarlos a centímetros, que es lo que nos pedía la actividad. Entonces, volviendo a la parte de la actividad, nos dice que, por ejemplo, estábamos acá en 1 sobre 3 o 1/3 de metro es igual a 0,33 metros y periódico, ¿sí? A ver, tomemos solamente dos decimales siempre o 3 en el caso cuando tengan que ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, porque ese tercer decimal que ponemos, o tercero o cuarto, nos da la diferencia entre un número y el otro. Entonces, si estamos en 0,33 metros acá, tenemos que pasarlo a centímetros. Ese 0,33, ¿sí? Vamos a tener que multiplicarlo 2 veces por 10. Quiere decir que ese 0,33 lo multiplicamos una sola vez por 100 o 2 veces por 10. Vamos a la calculadora y a este 0,33 lo multiplicamos una vez por 10, a ese número lo multiplicamos nuevamente por 10 y tenemos que 0,33 metros son 33 centímetros. Es lo mismo que hagamos 0,33 por 100, nos va a dar el mismo resultado. Entonces quiere decir que este 0,33 metros es igual a 33 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con este 5 metros y 3 cuartos? Exactamente lo mismo. Acá la cuenta sería los 5 metros y le tendríamos que sumar la 3 cuartas partes de 5 metros, ¿sí? Que eso nos va a dar 3 dividido 4, 0,75. Por lo que es igual a 5,75 metros. ¿Cuánto sería esto en centímetros? Lo mismo, tenemos que multiplicarlo por 10 dos veces. Por lo tanto, este 5,75 me daría 57,50 multiplicado por una vez y 575 centímetros multiplicado una sola vez por 100 o 2 veces por 10. ¿Sí? ¿Se entiende la cuenta? Por ejemplo, 5,75 por 10 nos va a dar 57,5, porque acuérdense que esta coma de acá la corremos hacia la derecha. Si hacemos 57,5 multiplicado nuevamente por 10, la coma se corre a esta parte de acá, entonces nos quedaría un entero de 575 centímetros. Esto es lo que van a tener que hacer cuando tengan que entregar la actividad. Pero ojo, porque esta actividad que está acá es únicamente para quienes cursan de forma regular presencial en la escuela de oficios, ¿sí? No va a ser para quienes están viendo ahora el video, los compañeros y compañeras de la comisión libre, por ejemplo, o los estudiantes y las estudiantes de Marce. Esto es
una cuestión mía en particular que yo les hago practicar a mis estudiantes. En el caso de Marce, por ahí lo hace de otra forma, ¿sí? Entonces, esta actividad es para entregar, ¿sí? En mano, digamos, la semana que viene. La resolución ya está, digamos, tiene el ejemplo de 1/3 y el ejemplo de 5 con 3/4. Ya con estos dos ejemplos, cuando vayamos a alguna otra actividad que aparece por ahí, acá por ejemplo, va a ser algo más o menos parecido. Repito, esta actividad no es para estudiantes libres, es para estudiantes regulares que van de forma presencial a la escuela, para entregar en papel la clase de la semana que viene. Sería la clase número 12. Otro tipo de conversión que vamos a revisar o ver o introducir en esta clase va a ser la conversión de pulgadas, ¿sí? Primero hay que saber que la pulgada es una medida que pertenece al sistema inglés y que equivale a nuestro sistema métrico decimal 2,54 centímetros o, expresado en milímetros, 25,4 milímetros. Fíjense que si yo estoy en centímetro, este 2,54 lo multiplico por 10 para llegar a milímetros y nos queda 25,4, ¿sí? 25,4. Entonces, bueno, acá está la fórmula general. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros y a su vez es igual a 25,4 milímetros. Entonces, por ejemplo, deseamos pasar 3/4 de pulgadas a milímetros. Recién dijimos que 3/4 es lo mismo que decir 3 sobre 4. El cálculo que vamos a hacer es el siguiente. Hacemos 3 dividido 4, nos da 0,75 pulgada. Pulgada. Todavía no pasamos ni a centímetros ni a milímetros. ¿Cómo pasamos ese 0,75 pulgadas a milímetros? Fácil. Sabemos que cada pulgada en milímetros equivale a 25,4. Entonces, lo que se hace de manera fácil, digamos, y sencilla, es este 0,75 pulgadas se multiplica por 25,4 milímetros y nos da que, por ejemplo, un caño de 3/4 de pulgada es igual a 19,05 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos pasar a centímetros? Tenemos dos formas. Una vez calculados los milímetros, lo dividimos por 10, porque tenemos que pasar de milímetros a centímetros, o directamente, si queremos una medida en centímetros, no hace falta hacer esta conversión primero, hacemos 0,75 pulgadas por 2,54 centímetros, lo que nos va a dar 1,905 centímetros, o 1,90, ¿sí? Esto, el tercer decimal, el 5 en este caso, ténganlo únicamente en cuenta cuando tienen que hacer el ordenamiento de menor a mayor, o de mayor a menor. Nada más que por eso. Si no, siempre acuérdense que tomamos solamente dos decimales. 1,90 sería en este caso. Lo mismo. Acá tenemos una actividad. La actividad, en este caso, acá tienen 1,5 pulgadas. Va a ser exactamente lo mismo que vimos recién, con 5 metros y 3/4. O sea, 1 pulgada más la mitad de 1 pulgada. O sea, si 1 pulgada es 2 centímetros, 25,4 milímetros, porque acá nos pide milímetros, y media pulgada es 1 sobre 2, vamos a hacer esa pulgada y esa media pulgada pasándola a milímetros, ¿sí? Pueden hacer esta primero, la pasan a milímetros, y después media pulgada, que sería 0,5, la pasan a milímetros también, y después suman ambos valores. O directamente, este 1 le suman el 0,5, va a quedarles 1,5 pulgadas y hacen el pasaje a milímetros, como vimos en la parte anterior. Después lo que es 3/8 va a ser fácil, 3 sobre 8, media pulgada va a ser 1 sobre 2, 5/8 va a ser 5 sobre 8 y 7/8 va a ser 7 sobre 8. Una vez que tienen todos los valores en pulgadas, como el caso de acá, 0,75, lo multiplican por el valor de 25,4 milímetros. Entonces van a tener, supónganse acá, 0,5 pulgadas por 25,4 y le va a dar el valor en milímetros. Pero repito, esta actividad es únicamente para la gente que va de forma presencial a la escuela. Quienes quieran hacerla de la parte libre, la pueden hacer. Lo que no va a tener va a ser corrección, ¿sí? En base a estas actividades que aparecen por acá en el PowerPoint, va a haber también algunas parecidas en aulas web. Por eso es que les insisto que esto no lo hagan, porque no tiene sentido. Porque en aulas web después van a ver que tenemos
actividades parecidas. Después hablamos del área. El área de una superficie se mide en unidades cuadradas. Su unidad es el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de metros, de unidades de medida, y en lo que es multiplicación, digo multiplicación para no complicarla porque en división pasa la inversa, digamos. Siempre en matemáticas tenemos una operación y después está la inversa. Bien, entonces si decimos un metro por un metro, tenemos un metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse, uno por uno, se pueden separar las unidades, digamos, el número de lo que es la unidad, y decimos que 1 por 1 es 1, como decir que 1 por 2 es 2. ¿Qué pasa? Cuando tenemos unidades de medidas, lo que se hace es ese metro y metro se pone al cuadrado, ¿sí? Porque no se puede expresar un metro por un metro, o sea, metro por metro no se puede expresar, entonces metro por metro es metro cuadrado. De esa forma nos queda este resultado. Por ejemplo, si tenemos 2 metros por 4 metros, van a ser 2 por 4, 8, metro por metro, metro cuadrado. 2 metros por 4 metros van a ser 8 metros cuadrados. Ahora, para calcular su valor se mide el largo y el ancho en un mismo sistema de unidades. ¿Sí? No podemos hacer, por ejemplo, un metro por un centímetro, porque nos va a dar un número totalmente diferente, y primero que el metro con el centímetro no nos puede quedar de esta forma. Tenemos que pasar sí o sí a un mismo sistema de unidades. Si acá tenemos un metro y acá un centímetro, este centímetro vamos a tener que pasarlo a metro, por ejemplo. Luego se multiplican esos valores, ¿sí? Como dijimos recién. Así se obtiene el valor de la superficie en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Nosotros vamos a usar metros cuadrados, ¿sí? No creo que centímetros, bueno, milímetros cuadrados hemos usado sin entrar en este tema específicamente, pero lo hemos nombrado en cuanto a relación del área de cada conductor, ¿no? Cuando decimos, no sé, un cable de 2,5, bueno, son 2,5 milímetros cuadrados. La unidad, como se mencionó, será el metro cuadrado, y la tabla con la que se trabajará será igual a la de las longitudes, solo que en este caso, por cada salto, habrá que multiplicar o dividir por 100, ojo ahí, o bien desplazar la coma 2 lugares, no 1. Y no se divide o multiplica por 10, se divide o multiplica por 100. Veamos un ejemplo acá. Tenemos las mismas unidades de medida: kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Ahora, el ejemplo es el siguiente. De todas formas, a esto no le den mucha importancia más que para hacer la actividad, porque no lo vamos a utilizar demasiado nosotros, ¿sí? Por ahí sí, si tenemos que hacer un pasaje de milímetro a metro cuadrado o de metro cuadrado a milímetro cuadrado para algún plano en el nivel 2, pero es más que nada para que hagan la actividad. Por ejemplo, queremos pasar 8 hectómetros cuadrados, estamos parados en esta parte de la tabla, hectómetros cuadrados. Entonces, lo pasamos a metros. Tenemos que movernos desde hectómetro una vez hacia la derecha, 2 veces hacia la derecha. Entonces, vamos a hacer 8 por 100, nos va a dar 800. Y 800, que estamos parados acá en decámetro, lo multiplicamos nuevamente por 100, nos va a dar un valor de 80.000 metros cuadrados. Esto es hacia la derecha. Siempre, desde kilómetro, desde hectómetro, desde decámetro, siempre a la derecha, desde cualquier unidad que sea, siempre se multiplica. Y hacia la izquierda siempre se divide. Lo mismo que hemos visto en la clase 7 y en la clase, si no me equivoco, 3 o por ahí, no recuerdo bien. Ahora, queremos pasar, por ejemplo, 4.973 centímetros a metros cuadrados, ¿sí? Estamos parados acá. Tenemos que pasarlo a metros cuadrados, o sea que tenemos que dividir 2 veces por 100. Entonces nos va a quedar 4.973 centímetros cuadrados dividido 100. Si no me equivoco, nos va a quedar algo de 4,973 centímetros cuadrados. Al dividir ese valor nuevamente por 100, nos queda un número de 0,4973. Acá ya nos fuimos arriba, muy arriba con los decimales, lo podemos dejar en 0,49 si quieren. Repito, a menos que tengan que este número ubicarlo como mayor o menor. En ese caso sí se pueden tomar los 4 decimales, pero si no, con 0,49 metros cuadrados ya estamos. Luego venimos con los grados de electrificación, ¿sí? Tenemos el grado de electrificación mínimo, el medio, el elevado y el superior, en los cuales
Por ejemplo, en el mínimo tenemos una cantidad mínima de circuitos obligatorias de 2. En el medio van a ser 3 circuitos obligatorios para instalar en la vivienda. En el elevado van a ser 4 y en el superior van a ser 6 o más. ¿Sí? El grado de electrificación mínimo corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 metros cuadrados. Es decir, no es mayor. Hasta 60 metros cuadrados estamos dentro de un grado de electrificación mínimo. No importa a qué nos referimos con esto, sino que quiero que vayan viendo qué es un grado de electrificación. ¿Sí? Tiene que ver más que nada con los metros cuadrados y la potencia de esa vivienda, que lo vamos a ver recién en el siguiente nivel. En este grado mínimo, la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 3,7 kVA o lo mismo que decir 3,7 kilowatts. Es exactamente lo mismo. En el grado de electrificación medio, ya fíjense que la superficie, es decir, el área de esa casa medida en metros cuadrados, va a ser a partir de 60 metros cuadrados hasta 130 metros cuadrados. Y la demanda de potencia máxima simultánea no puede superar los 7 kVA. ¿Sí? En el caso del elevado, el área de trabajo va a ser de 130 metros cuadrados hasta 200 y la potencia máxima simultánea calculada es de hasta 11 kVA. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos hace un rato que no podemos trabajar en una casa, en una vivienda cuya demanda de potencia máxima simultánea sea mayor que 10 kW o 10 kVA. En el caso del grado de electrificación elevado, la pregunta es, ¿se puede trabajar? O sea, supónganse que tenemos la matrícula, ¿podríamos hacer un trabajo en una casa de grado de electrificación elevado? La respuesta es que sí, porque la potencia máxima nos dice que es de hasta 11 kVA. Es decir, si volvemos a grado medio y se calcula una casa que tenga entre 60 metros cuadrados y hasta 130 metros cuadrados, que cumpla con esa norma, digamos, pero la potencia máxima simultánea es de, supónganse, 9,5 kVA, ya estamos pasados en cuanto a la potencia máxima. Entonces ya ahí automáticamente, por más que no se cumpla la parte de los metros cuadrados de la vivienda de elevado, sí se cumple de acuerdo a este valor. Es decir, nos pasamos de los 7 kVA, por lo tanto, si la casa tiene 9,5 kVA, pasa a ser un grado de electrificación elevado. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos usar un grado de electrificación elevado, podríamos, mejor dicho, trabajar en una vivienda con ese grado de electrificación, porque no estamos en los 11 kVA, pero sí estamos por debajo, que son 9,5 en este caso. Después tenemos el grado de electrificación superior, que son casas con superficie mayores a 200 metros cuadrados y la demanda de potencia máxima simultánea también es mayor que 11 kVA. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta nuestra demanda de potencia máxima simultánea en la que nosotros podemos trabajar. Esta DPMS, y es la sigla, que gracias a un compañero que preguntó un par de, o que mejor dicho, compartió un par de siglas ahí, la subimos al glosario. Esta DPMS significa lo mismo que dijimos hace un rato, demanda de potencia máxima simultánea, y en cuanto a lo que es el concepto, esto significa la demanda de potencia que hay entre todos los artefactos encendidos simultáneamente, y justamente por eso es la máxima, porque es la demanda máxima de potencia al encender todos los artefactos, o mejor dicho, al estar funcionando todos los circuitos de forma simultánea. ¿Por qué aclaré los circuitos? Porque esto no tiene que ver con ley de Watt, ni tiene que ver con la cantidad de artefactos que haya en la vivienda. Esto se calcula de otra forma, que lo vamos a ver recién en el siguiente nivel. Después, bueno, la clase nos presenta también el tema de múltiplos y submúltiplos eléctricos, que ya hemos visto, ya hemos hablado recién. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, 132 kilovolts
es lo mismo que hemos visto hace un rato en cuanto a kilómetros cuadrados, por ejemplo, o kilómetros. Eh, es simplemente una revisión del tema que ya hemos visto en la clase 7. Sirven para la medición de distintas magnitudes que se utilizan en microelectrónica, de ahí donde vienen los microvolt, microamperes y demás. Electrónica industrial, ya podemos hablar de mega, si quieren, mega o teravolt, por ejemplo, o megavolt. Electricidad de muy baja tensión, eso sería un volt, directamente 24 volt, 12 volt, sin tener ningún prefijo. Domiciliaria, industrial, de media tensión y de tensiones elevadas como, por ejemplo, 132 kV o mayores. Cada sufijo se adaptará a un uso puntual, como los ejemplos que nos da arriba, el cual se podrá convertir en valores de interés con el uso del siguiente cuadro. Volvemos nuevamente al cuadrito en este caso tenemos el VIR acá. Esto nos dice que esto es correspondiente a ley de Ohm, ¿sí? Porque tenemos voltaje, intensidad y resistencia. Esto es básicamente lo mismo que vimos anteriormente, nada más que de kilo nos vamos a mega, después sigue giga, después sigue tera, peta y hexa. En el caso de mili, después de mili viene micro, viene nano, pico, femto y atto, pero hasta ahí lleguemos hasta mili en todas las unidades de medida y lleguemos hasta kilo, sea para voltaje, sea para intensidad, para resistencia, para potencia, sea para metro, nos quedamos siempre hasta esos valores. Ahora, tenemos, si no me equivoco, dos actividades. Bien, con esto terminaríamos la clase de lo que es la presentación PowerPoint. Esta actividad es, repito nuevamente, para aquellos y aquellas estudiantes que estén cursando de forma regular presencial en la escuela de oficios, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que hacer, tienen 5 valores en amperes, tienen que expresarlos en miliamperes. Por ejemplo, 0,1 amperes, recuerden que estamos al medio de la tablita, tenemos que irnos 3 lugares hacia la derecha, ¿sí? Amperes, primer lugar, deciamperes, segundo lugar, centiamperes, tercer lugar, miliamperes. Entonces, ese 0,1 lo van a multiplicar 3 veces por 10 o directamente una vez por 1000, porque son miliamperes. Para no hacer 3 cuentas, digamos, hacemos 0,1 por 1000 y nos da resultado. Y en el caso de la resistencia tenemos 7000 ohms, 1230 ohms, 10.000 ohms y 5500 ohms. Estos 4 valores simplemente tienen que expresarlos en kilo ohms. Es decir, vamos con el ejemplo de 7000 ohms. 7000 ohms estamos al medio, ¿sí? Estamos al medio de la cuadrícula o del cuadrito. Por ejemplo acá, estamos acá en ohms. 7000 ohms tenemos que ir hacia la izquierda 3 veces hasta kilo ohms, ¿sí? Entonces ese 7000 ohms se va a dividir una sola vez por 1000 hasta llegar al kilo, lo que nos va a dar 7, o ese 7000 ohms se va a dividir una vez por 10, otra vez por 10 y otra vez por 10, lo que también nos va a dar 7 como resultado. Esto sería el final de la presentación PowerPoint. Lo que vamos a ver ahora es una revisión de la actividad de aulas web y después un par de cositas que tienen subidas por ahí, que es la explicación de también la clase. Ahora vamos a aulas web y seguimos desde ahí. Bien, acá estamos en aulas web. Yo abrí la actividad clase 11, comisión B, eso no importa, es la que quise abrir. Las clases de Marce ya están abiertas porque ella dio clase hoy, así que las actividades, de sus comisiones. Acá dice, expresar el método las siguientes medidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, lo que nos dice la consigna, expresar en metros, o sea, tenemos 10 kilómetros, ¿sí? Y tenemos que expresarlos en metros. Estos 10 kilómetros lo tenemos que multiplicar por 1000, o multiplicamos 3 veces por 10, lo que nos va a dar un valor de 10.000 metros, por ejemplo. Pregunta 1, bastante sencilla. Después tenemos, por ejemplo, 0,5 kilómetros, también tenemos que pasarlo a metros. 0,5 kilómetros, si no me equivoco, son 500 metros. ¿Por qué? Porque un kilómetro son 1000 metros. 0,5 kilómetros, que es la mitad, van a ser 500 metros. Y así sucesivamente. Es lo que van a tener que hacer en la pregunta 1. Con el resto lo mismo. Acá en el caso de 5 kilómetros
y 7 octavos, van a tener que hacer lo que les indiqué al principio. Lo mismo con 2 kilómetros y 1 octavo, ¿sí? 1 octavo de kilómetro, haciendo cuentas rápidas, es 125 metros, ¿sí? Si la mitad es 500, un cuarto va a ser 250, un octavo, que es la mitad de un cuarto, va a ser 125. Se puede hacer, digamos, esta mental porque es bastante fácil. Después acá ya hay que sacar una cuentita específica que le van a tener que hacer con calculadora, o si quieren hacerlo con lápiz y papel, también lo pueden hacer tranquilamente. Bien. Pregunta 2. Ordenar de menor a mayor los siguientes valores de medidas. ¿Qué nos está pidiendo acá? Bueno, tenemos 2 pulgadas y cuarto, 2,2 pulgadas, 0,6 pulgadas, media pulgada, 3 octavos. Después tenemos medidas expresadas en metros, como por ejemplo 0,12 metros, 0,2 centímetros, 27 milímetros, 2 sobre 12 metros, ¿sí? 3 cuartos pulgadas. Bueno, acá hay un error que es el mismo error que tuvimos el año pasado. Estos son 3 cuartos de pulgada. Perdón, 3 cuartos de metro. Fíjense que 3 cuartos de metro, la mitad de un metro son 50. Este 3 cuartos de metro serían 75 centímetros. Igual lo que importa no es lo que está acá, sino lo que está hacia la derecha. En base a estos valores que ustedes tienen acá, tienen que decir, por ejemplo, si 1 centímetro, 27 es el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, y así hasta llegar de menor a mayor en los números del 1 al 10. Pregunta 3. Tenemos que expresar en milímetros las siguientes medidas. 3 octavos, ya estaba presentado en el PowerPoint, por eso le decía que no hacía falta hacerlo para quienes son libres. Pero bueno, es básicamente 3 octavos representarlo en milímetros. Tienen que hacer la cuenta desde ya con calculadora o con lápiz y papel, como ustedes quieran, y después seleccionar acá. Les recomiendo que se tomen el tiempo necesario. Recuerden que tenemos 3 intentos para hacer la evaluación. La actividad, ponerse evaluación esto. No se tiren a poner cualquier cosa y después ven cómo sale. Esto no, así, al tuntum no. Tiren un valor que se aproxime, ¿sí? O al valor el correcto, en lo mejor, en lo posible, perdón. Pregunta 4 nos dice ordenar de menor a mayor la siguiente medida de superficie. Ahora acá tenemos, por ejemplo, 0,005 kilómetros cuadrados y acá tenemos el primer error, ¿sí? Este número, el segundo error, perdón, este es el que yo les iba a mencionar hoy. Después, bueno, hace un rato me encontré con este de 3 cuartos pulgadas metros. Pero este error que tenemos acá, el valor está expresado en 2000 metros cuadrados. En realidad son 5000 metros cuadrados, pues si tenemos un 5 acá, si hacemos la conversión, este 2 de acá sería en realidad un 5, o sea que el valor de acá es 5000 metros cuadrados. En base a eso hay que hacer después el ordenamiento de las medidas. Lo bueno que ya lo tienen todo expresados en metros cuadrados, por ejemplo 0,0096 metros cuadrados, esta parte de acá ya están todos expresados, no tienen que hacer ninguna conversión. Y la pregunta 5, lo que nos pide es ordenar, en este caso, de mayor a menor, los siguientes valores. Lo mismo, tienen todo expresado en amperes, acá, tienen también acá expresado en amperes. Lo que tienen que hacer simplemente es elegir desde el 1 hasta el 7, en donde el 1 va a ser de mayor y el 7 va a ser el extremo menor, ¿sí? Porque nos dice de mayor a menor. Si de mayor a menor, el primero va a ser el mayor, el segundo va a ser más chico, el tercero más chico, el cuarto más chico, y el último de todos más chico va a ser el número 7, que eso va a ser el menor de todos. No hay nada más para aclarar por acá. Creo que los únicos errores son los que mencionamos recién. Esto que es 3 cuartos, pero denle importancia al 75 centímetros. Y el que vimos recién, último, es el de 0,005 kilómetros cuadrados, que sería en realidad 5000 metros cuadrados. Ahora vamos a dar una vuelta por un pequeño texto de curvas de PVC o de hierro, que pueden ser también de otro material, y cajas de paso. Y después vamos a la parte de la ficha, lo que sería ficha de clase, sobre conversiones de unidades. Solamente para dar una revisión y nada más. Bien, acá tenemos la ficha. Esto está en la sección generalidades, ¿sí? De la AEA 90364, sección 771.8.5.
Y lo que nos dice la AEA es que en todos los casos se respetará, ¿sí?, la cantidad máxima de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes. ¿Sí? Tenemos una boca, supónganse, de iluminación, donde va a ir puesto el aplique, o un ventilador, por ejemplo, una boca de techo, y entre esa boca y la caja rectangular, por ejemplo, no puede haber más de 3 curvas. ¿Sí? Hasta 3 curvas está permitido. Lo que en la práctica real, después van a darse cuenta que 3 curvas entre 2 bocas, por más que sea corto digamos, la longitud entre boca y boca, va a ser casi imposible pasar después la cinta pasacable, ¿sí? Pero bueno, la normativa nos dice que una cantidad máxima de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes. Y combinaciones, ¿no? Como dije recién, entre las bocas y la caja del interruptor, por ejemplo, entre 2 cajas de interruptores, entre 2 cajas de tomacorrientes, o entre la caja y el gabinete, o el medidor, medidor no, el tablero general seccional. Así que eso siempre hay que respetar. Cantidad máxima de 3. Está prohibida la instalación de más de 3 curvas, lo que decíamos recién, aunque es aconsejable, ¿sí?, por más que se puedan poner hasta 3, que el máximo sean 2 curvas en un mismo caño. Esto también está sacado literalmente de la normativa. De igual manera, si no me equivoco, que la distancia entre cajas debe ser como máximo de 12 metros, es decir, 120 centímetros, volviendo a la conversión de unidades, entre caños horizontales. En caños horizontales, es decir, que entre una caja y otra, o por ejemplo, entre un gabinete y una caja, la distancia máxima en caños horizontales va a ser entre una caja y la otra de 12 metros, en cañones horizontales. Ahora, cuando tenemos caños verticales, como el caso último, la normativa nos permite poner una caja a 15 metros de la otra, ¿sí?, pero con caños verticales. Y acá hablamos de horizontales y verticales, no estamos hablando de curvas, ¿sí? Cuando son curvas, recuerden que si acá tienen 12 metros en caños horizontales, yo recomendaría solamente una sola curva en 12 metros, lo mismo que en 15. ¿Sí? Esto hace referencia a caños que respetan la ortogonalidad, es decir, verticales y horizontales, rectas, ¿sí?, en la instalación, no con curvaturas. Pero en el caso de que haya que poner alguna que otra curva entre esos 12 metros de forma horizontal, tendría que ser una sola curva, digamos, ¿sí?, si se tiene que curvar el caño. Ahora vamos a pasar a la parte de conversiones y ya con esto terminaríamos la clase de hoy. Acá estamos en la parte de conversiones de medidas lineales, es lo mismo básicamente de lo que estaba ahí en el PowerPoint. Creo que es casi igual. Esto sí, aclaro para todas las comisiones, esto no hay que hacerlo, ¿sí? Quien quiera hacerlo para práctica, acá por ejemplo igual están sacados los ejemplos de alguna actividad de PowerPoint. Esta por ejemplo es actividad de PowerPoint, pero las que no son actividades del PowerPoint no es necesario que las hagan. Si las quieren hacer y de última chequearlas entre ustedes, entre sus compañeros y compañeras, lo pueden hacer. No voy a dedicar tiempo de corrección a lo que no está en el PowerPoint, ¿sí? Ni tampoco le voy a pedir esta actividad, por ejemplo, esta, el punto 2, para entregar. No lo voy a pedir porque no está en el PowerPoint, ¿sí? Recuerden siempre eso. Acá vienen las pulgadas. Acá también hay más ejercicios para pulgadas. Esto tampoco les voy a pedir que lo hagan. Acá estamos hablando de medidas en un gráfico, ¿sí? Nos está pidiendo 16 centímetros. Serían 4 centímetros por 4 centímetros, por ejemplo, serían 16 centímetros. Eso es lo que habría que hacer, pero no lo voy a pedir tampoco esto. Así que tranqui con eso. El tercer ejercicio también nos pide que ubiquemos en una recta numérica, así parecido a esto. Ya está la respuesta dada acá, pero bueno, la idea es que lo hicieran ustedes, pero tampoco es tema para realizar en la clase, así que no hace falta. Y después tenemos las conversiones de medida de superficie, que acá, bueno, hay un poco más de texto que en el PowerPoint, pero es básicamente, bueno, el mismo ejemplo tenemos ahí, así que por ahí conviene leer el resumen del Power, pero traten de ir a la bibliografía siempre para profundizar un poco más. Lo mismo, esta actividad no hay que hacerla, ¿sí? Mientras que esté acá. Ahora, si esta actividad
coincide con la que está en aulas web o coincide con la que está en el PowerPoint, en ese caso sí, hay que hacerla desde ya, pero no la que están en los PDF. Múltiplos son múltiplos eléctricos, también el otro tema de clase, algunas actividades que tampoco hay que hacer, a excepción de lo que dije recién. Y bueno, ya con esto terminaríamos lo que es la clase de hoy, que es la número 11, correspondiente al módulo 3. Bueno, sin más que decir, nos estamos viendo la semana que viene, sería ya la clase 12, y le voy a dar un adelanto de la clase 12 para que sepan más o menos de qué va a tratar. Bueno, ya entrando en la clase 12 de la próxima semana, el tema que nos va a convocar va a ser, conexión de disyuntor y térmicas generales. Esto acuérdense que ya desde que vimos térmicas en la clase 5 se le pone térmica a todo circuito. Desde que vimos disyuntor o diferencial, mejor dicho, se le pone diferencial a todo circuito. Y el tema nuevo, digamos, para esta clase, la número 12, sería la conexión de una fotocélula con dos lámparas en paralelo. Y el circuito de un punto con una lámpara y tomacorriente doble compuesta a tierra. También lo mismo compuesta a tierra, recuerden que desde que vimos en la clase 9 el sistema de puesta a tierra, a partir de ahí ya se incluye el sistema de puesta a tierra en todos los tableros, en todas las cajas, con las características y condiciones que hemos visto en la clase número 9. ¿Sí? Así que bueno, esto va a ser el tema de la clase 12. Y les recomiendo, les pido mejor dicho, a quienes pertenezcan a la comisión A3, A4 y A5, lean la bibliografía, van a tener este PowerPoint para dar la clase, y voy a pedir primero de forma, digamos, que alguien se presente sin llamar por lista, y después, bueno, si nadie se presenta, la semana pasada la clase la presentó Oswaldo, por ejemplo, un compañero de la comisión A4, si no me equivoco. Todavía hay compañeros y compañeras que no relacionan con las comisiones, pero creo que es de la 4, así que él se tomó el trabajo de darle la clase a sus estudiantes, en ese caso. Y bueno, la idea es que para esta clase 12 también las comisiones A3, A4 y A5, que son las mías, hagan la lectura de lo que es el tema de la clase y lo puedan exponer adelante de sus compañeros y compañeras para poder hacer un poco más dinámica la clase. Así que bueno, eso es lo que nos va a tocar la semana que viene recién. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Cualquier consulta que tengan, recuerden en el foro de consultas respectivo a cada comisión, ¿sí? Si cualquier consulta que tengan de cualquiera de las comisiones, manden al foro de consulta y bueno, responderemos cualquier consulta que haya. Gracias por estar del otro lado, por prestar la atención al video. Espero que no haya sido muy aburrido. Y bueno, nos vemos la próxima semana.